Historias de mi Cali. Estadio Olímpico Pascual Guerrero, la tragedia que hace más de 40 años empañó el clásico Deportivo Cali versus América. Corría el 17 de noviembre de 1982. Cali vivió una de sus noches más amargas, cuando 22 hinchas murieron y 200 resultaron heridos, luego de que una de las rampas de la tribuna sur del Pascual colapsara por una orinada durante un clásico vallecaucano. En la noche del 17 de noviembre de 1982, la tragedia llegó cuando la fiesta se estaba acabando. Sobre las 10:40 p.m., mientras el árbitro argentino Teodoro Nitti pitaba el final de un clásico Cali versus América en el que ambos dejaron el alma. La razón de la catástrofe, 41 años después, sigue pareciendo increíble. El partido parecía liquidado. América lo ganaba 3-1 y por eso algunos hinchas empezaron a abandonar Sur con prisa para poder tomar sin congestión el bus para volver a casa. Sin embargo, quienes salían empezaron a apurar su paso por la rampa porque desde arriba de la tribuna varias personas los estaban orinando. Lo que nadie se imaginó fue lo que ocurrió después. En la cancha, Cali logró el descuento y luego obtuvo un agónico empate con anotación del delantero uruguayo Carlos Amaro Nadal, lo que produjo que muchos aficionados se devolvieran a ver los instantes finales del juego, encontrándose con los que salían apresuradamente para evitar ser orinados. Eso hizo que la rampa colapsara y que jóvenes, ancianos y hasta niños quedaran atrapados. Fue tanta la congestión que una de las barandas se desplomó. Hubo caídas, gente con los huesos quebrados y personas asfixiadas. Todo por un gol y una orinada. El clásico que Cali y América disputaron esa noche por la quinta fecha del octagonal final del campeonato era imperdible. Los rojos llegaban al duelo como líderes, mientras que los verdiblancos llegaban solo un punto por debajo. La expectativa era total, porque la mecha, dirigida por Gabriel Ochoa Uribe, contaba con figuras como el arquero Julio César Falcioni, el defensa Luis Eduardo Reyes y el goleador Juan Manuel Bataglia. Mientras que en los azucareros, que eran orientados por el argentino Miguel Basílico, los que figuraban eran el golero Pedro Antonio Sape, el magnífico Willington Ortiz y el artillero Carlos Amaro Nadal. En ese partido, las dos escuadras jugaron con empuje y buen fútbol. Uno de los mejores clásicos de la historia. Willington Ortiz adelantó al Cali, pero América remontó con un gol de Bataglia y 2 del Martillo Penagos. Roberto Mosquera descontó para los azucareros y Nadal puso el 3-3. Luis Eduardo Reyes, capitán americano de ese entonces, dice que ese fue uno de los mejores clásicos que jugó. América y Cali eran equipos sólidos, con jugadores de jerarquía y que se preocupaban por dar espectáculo. Lástima que haya terminado como terminó. Nosotros no supimos de eso sino hasta horas después, dijo Reyes. Esa noche, muchos futbolistas se fueron a dormir sin saber que había ocurrido una pesadilla en el estadio. Alfonso Vargas Carrillo, en ese entonces, era socorrista de la Cruz Roja. Esa noche fue el coordinador del evento por parte de esa organización. Cuenta que desearía no acordarse más de lo que pasó aquel día. Yo estaba en la pista atlética del estadio con la policía, cuando vino gente desesperada gritando que la tribuna sur se había caído. Yo miré, pero la tribuna estaba intacta. Entonces salimos corriendo a las afueras y vimos esa escena tan horrible. Vargas
relató cómo empezó a sanar vidas. Tuve mucho pánico al principio, pero al ver la situación, llamé a todas las unidades, pedimos ambulancias y el tránsito cerró toda la quinta para llevar a los heridos al hospital departamental. No habían camillas suficientes. Los policías empezaron a cargar gente con sus escudos. Vargas de la Cruz Roja afirma: me acuerdo de un señor que quedó atrapado en uno de los tubos de la rampa. Apenas lo sacamos, murió por sobrepresión sanguínea. Rosa Elvira Ramírez, en ese entonces de 21 años, estuvo ese día en Sur y vive para contar esa experiencia. Curiosamente, porque el miedo la salvó. Fui a ese partido con mi novio y cuando la gente empezó a salir rápido, yo le dije que esperáramos un poquito más para irnos, porque siempre le he tenido miedo a los tumultos. Cuando salimos, el panorama era terrible. Había gente pisoteada y muerta en el suelo. Fuimos al hospital a ver si había algún conocido y vimos muchas personas fracturadas. Ese día nos salvamos porque me dio miedo salir rápido. Rafael Araujo Gámez, conocido como el narrador que Cali consagró, relató ese partido para RCN. Cuando se acabó la transmisión, de inmediato corrió hacia el sector sur del estadio para ver lo que había ocurrido. Fue una tragedia terrible. La imagen más potente que tengo de ese momento fue la de un niño que con los ojos desorbitados gritaba: «¡Mamá! ¡Papá!». Un socorrista lo tomó en sus brazos y empezó a ayudarle. No sé si pudo encontrar a sus papás, recuerda Araujo. Al otro día, la ciudad amaneció con la conmoción de la noticia. 22 muertos y 200 heridos tras el clásico. Hubo un sepelio para las víctimas. Los jugadores ayudaron a esas familias y el alcalde Julio Riascos aseguró que iban a condenar a los causantes de la tragedia. Pero esas palabras, al igual que las víctimas, quedaron en el olvido. Carlos Amaro Nadal, nacido en Uruguay en 1958, llegó a las filas del Deportivo Cali en 1982 y le bastaron pocos partidos para convertirse en un ídolo. Era un delantero potente, luchador, incansable en el área y certero cabeceador. Marcó 45 goles en 106 partidos con la camiseta verde entre el 82 y el 85. Uno de esos goles significó el empate a 3 de los azucareros en el clásico de la tragedia. Desde su natal Uruguay, siempre comentó que fue la tragedia más fuerte que le tocó vivir. Yo no me enteré de lo que había pasado sino hasta mucho después del partido. Tras el empate, que fue sobre el final y nos dio mucha alegría, me duché y me fui para mi casa. Ya en mi hogar empecé a recibir llamadas y a escuchar por la radio todo lo que había pasado, y la verdad me sentí apenado, porque ¿quién iba a pensar que por un gol había empezado todo ese desastre? Yo no lo podía creer, parecía como una película de terror. Quedé en shock, muy mal, porque yo pensaba que si hubiera tirado ese balón afuera, quizá nada de eso hubiera sucedido. No me sentía culpable, pero me repetía que si esa pelota no entraba, las cosas no se hubieran dado así. No me cabía en la cabeza que tantas personas hubieran fallecido por un partido de fútbol. Eso creo que fue producto de que en esa época no había tanta seguridad en esa clase de espectáculos. Visitamos algunos heridos, pero la cosa no termina allí. Solo el tiempo ayuda a curar esas cosas, porque nadie está preparado para recibir la muerte de esa manera. Yo no sé por qué, pero tenía la fortuna de marcarle siempre al América. Cuando había clásico,
Ahí siempre estaba mi gol. Esa noche vino un centro desde la punta izquierda. Yo estaba parqueado con mi marca cerca del primer palo y la única manera de definir era de taco. Empaté en esa situación extrema. Son las palabras de Nadal, jugador uruguayo al servicio del Deportivo Cali entre 1982 y 1985, quien marcó el último gol para el clásico de la tragedia en el Pascual Guerrero. Esto es Historias de mi Cali y yo soy Fernando Arboleda. Historias de mi Cali.